Inicio la revista de Opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este viernes, ¿ya? Viernes 25 de septiembre y claro, uno dice ya se acabó la semana. Y en el caso de la Policía Nacional, que es uno de los casos que hemos comentado aquí, del ISFA, de la Seguridad Social, siempre está pendiente, y decían todos con los que hemos conversado ayer, los directores generales de esa institución han sido oficiales de la policía, los presidentes de los directorios. Y claro, uno dice, ¿hasta dónde puede llegar este manejo alegre de todo, de no respetar absolutamente nada? Son entonces 14 años de un modelo de Estado en el que la regalada gana tenía una opción, y yo creo que el país, y yo decía, la policía tiene que reaccionar. ¿Cómo es posible que sus propias gentes se hayan prestado para eso, ¿no? Entonces, si bien había ya una idea con la sentencia ejecutoriada del caso Sobornos, y al ver que el todopoderoso señor doctor Mera es dirigido hacia la cárcel, y uno dice, bueno, o sea, la justicia tarda pero llega, pero además los poderosos tienen que responder. Y sobre este primer tema vamos a tener un contacto con el señor doctor Gonzalo Realpe, el doctor Esteban Santos y el doctor Ramiro García. Al saludar al doctor Gonzalo Realpe, la primera consulta es el trámite de extradición, porque algunos están, otros no están. Pero, ¿cuál es el marco jurídico? Ya veremos las condiciones internacionales con el doctor Santos. Doctor Realpe, ¿cuál es su primera impresión y qué nomás tiene que hacer la Procuraduría, la Policía Nacional para buscar a los sentenciados? Bienvenido, buenos días, doctor Realpe. Buenos días, doctor Realpe. ¿Estamos o no? Parece que hay algún problema de comunicación con el doctor Realpe, pero les estamos observando. Saludemos entonces al doctor Esteban Santos. Esteban, bienvenido, buenos días. No sé si con usted ya tenemos un retorno. Sí, Francisco, buenos días, un placer. Gracias, Esteban. La primera pregunta sería entonces, para cambiarle el orden de lo que le preguntaba al doctor Realpe, los tratados internacionales, los convenios con Bélgica tenemos uno. El problema con Venezuela es que el gobierno ecuatoriano, por ejemplo, no reconoce a ese gobierno y ahí hay una dificultad, habrá que tratarlo. ¿Cuál es su impresión, Esteban? Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Efectivamente, en el ámbito internacional se viene toda una encrucijada, una batalla jurídica como tal, para lograr la extradición, la captura y la detención de las personas que se encuentran con delitos condenados pues por la legislación ecuatoriana. En esa medida es importante rescatar algunos casos. El primero, creo que el más sensible de todos, el del señor Correa, para ir en orden de ideas, Bélgica. ¿Qué es lo que va a pasar en este punto? Entonces, se hablaba efectivamente de un primer tratado de extradición que data de 1887 entre la República del Ecuador y entonces el rey de los belgas. Entonces, este tratado marca evidentemente unos problemas porque no se lo ha actualizado en el tiempo y por lo tanto podría llegar a tener problemas dentro de su ejecutabilidad. ¿Pero ahora, está vigente o no? ¿O la transformación del Reino de Bélgica, sus propios, digamos, su propio gobierno, podría decir esto fue suscrito en el siglo antepasado y no corre, o cómo es la interpretación? No, en lo absoluto. La acotación es muy válida. El tratado es absolutamente válido en la medida en la que sigue vigente y ninguna de las dos naciones lo ha denunciado como tal. ¿Cuál es el problema? El problema es para poder justamente presentar una orden de extradición, esta tiene que estar muy bien apegada conforme a las normas de derecho. Entonces,
el texto del acuerdo, evidentemente, luego de tantos años, las leyes dentro de ambos países Han cambiado. han cambiado, efectivamente. Y por lo tanto, dentro de las palabras, dentro de los textos, dentro de los acuerdos como tal, evidentemente pueden haber diferencias, discrepancias que puedan afectar. Perdón. Entonces, aquí viene el otro problema, que el Reino de Bélgica es quien tiene que finalmente aceptar o no aceptar, porque dentro del marco del derecho internacional público, quien concede, por ejemplo, el rol que se estaba dando, sea, o es una salida de criterio un poco arriesgada, un poco avesada, porque estamos hablando dentro de un marco del respeto a los acuerdos internacionales. Cuando los estados firman justamente tratados de acuerdos, de entendimientos en el marco del derecho internacional público, el principio es a través del pacta sunt servanda. Los acuerdos, los estados se siguen a través de la buena fe. Para poder aplicar un asilo, este asilo tiene que ser dado, si bien es el estado requirente, en este caso Bélgica, quien tiene que aceptar o rechazar, insisto, la extradición y del mismo tiempo, de la misma forma, el asilo, Es que hubiese algunos preceptos. Los preceptos pero ahí, Esteban, permítame interrumpirla, ahí hay una cosa que hay que tomar en cuenta y que, como usted nos recordaba, las leyes en los dos países han cambiado desde 1876 o 77, creo. El expresidente tiene esposa belga y tiene hijos con ciudadanía belga. Correcto. Y eso le da también entonces al interior del Reino de Bélgica un estatus diferente. Eso es un poco a lo que dice. Sí, Entonces, primera, para cuando estamos hablando de dar un refugio, o cuando estamos hablando en este caso de dar un asilo, que sería la figura que le esté aplicando, el asilo solo aplica cuando no se está hablando de delitos comunes. Puntualmente son 3 los escenarios en los que se puede aplicar, cuando estamos hablando contra crímenes de orden político, religioso o militar. Si es que en este caso un delito de cohecho que ya ha sido sancionado, que ha sido ya ratificado y está en firme, eso claramente es un delito común y no puede ser encasillado dentro de uno de los 3 tipologías que lo acabo de mencionar. Ahora bien, insisto, quien tiene esa potestad es exclusivamente... Para calificar es el Reino de Bélgica en este caso. Recordemos, O por la ejemplo, Argentina. lo que pasó en casos... Correcto. ¿Qué pasó con el Ecuador en el Reino Unido? Cuando el Reino Unido justamente pidió la extradición del ciudadano, la entrega del ciudadano Julian Assange, por lo que se le acometían 2 delitos de índole común, como eran delitos de alinear, 2 delitos de violación a 2 personas. El Ecuador sintió que esto era, ante la administración del expresidente, que esto era un atentado contra los derechos humanos y por lo tanto procedió a otorgar este asilo. ¿Qué es lo que pasó subsiguientemente? Y aquí un poco también voy al caso de la señora Duarte, que el Reino Unido decidió no otorgar un salvoconducto para que pueda el señor Assange cruzar, porque el señor Assange ponía un pie fuera de la embajada y era detenido. Es exactamente lo mismo que le pasaría a la señora Duarte, con un pie fuera de la embajada e inmediatamente debería ser arrestada, para terminar finalmente la orden de ideas. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando en el caso de Correa? Correa tiene dos obstáculos a su favor en este caso. La primera es efectivamente que él pueda optar por una nacionalidad belga. Si él opta por esta nacionalidad belga, aquí el Reino de Bélgica estaría hablando de extraditar a un nacional, lo cual es muchísimo más complicado. Otro de los casos similares, recordemos cuando Perú, el hermano país de Perú, pidió la extradición al expresidente Alberto Fujimori, y Japón se negó en la medida en la que Fujimori tenía la nacionalidad japonesa y por sus padres, claro. Sus nacionales. Incluso habían nacido allá, decía. Primero es la nacionalidad, y el segundo efectivamente es que la extradición tenga que ser hecha de tal forma de que no pueda existir ninguna violación a un debido proceso, a un trámite. Recordemos que Bélgica es un Estado extremadamente garantista de derechos y por lo tanto tiene que ser muy apegada a derecho para que no pueda darse justamente esta idea, esta falta que se pueda entrever de que se diga que esto es una persecución o en fin, poder dar cualquiera de estos calificativos. Antes, Bélgica en su defecto no lo antes de avanzar en esta área, que vale la pena también consultar cuáles pueden ser las condiciones. El doctor Realpe no sé si ya está, todavía no, y el doctor García tampoco, pero el doctor Realpe está en el Zoom, no se pueden conectar telefónicamente, está bien. Santiago, uno diría, ¿cómo pueden los estados, cómo pueden calificar si esto es o no un tema político? Y cuando uno dice, oiga,
o sea, se les ha juzgado por delitos comunes. Aquí está la sentencia, aquí están los hechos. ¿Pueden de todas maneras esta publicidad internacional de la que todavía echa mano el expresidente Correa y los grupos internacionales que lo respaldan, generar una visión de que aquí hay una persecución política y no entender el juzgamiento y por qué les hemos enjuiciado? Esteban. Sí, perdona, si es que era sí, por supuesto. Sí. Ok, el tema aquí puntual, cuando estamos hablando en el marco del derecho internacional público, insisto, son los estados quienes finalmente tienen la obligación de respetar o no una normativa internacional. Bélgica es un país garantista de derechos, por lo tanto, y está bien que dentro del concierto internacional esta realidad se dé. Es muy importante que el Ecuador realice este proceso de extradición de acuerdo a la normativa jurídica. Ahora, ¿cuál es el proceso de extradición que se tiene que dar por la vía diplomática? Y esto es que la Corte Nacional de Justicia, insisto, para poder solicitar estos pedidos de extradición debe hacerlo a través de la vía diplomática, no puede efectuarlo de manera directa. Lo primero es que la jueza o juez de la causa remite el pedido a la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia. La Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, de conformidad con la ley de extradición y convenios internacionales, califica el pedido de ser procedente y remite al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, es decir, a Cancillería vía el canal diplomático. La petición de esta extradición con la sujeción a las instituciones belgas competentes. Y finalmente, insisto en esto, es el país requerido que confirma que todos los requisitos de pedido de extradición están para dar trámite. ¿Ok? Entonces, en este punto, ya habíamos hablado del primer problema que puede ser si es que el señor Correa opta por una nacionalidad belga, algo que hasta la presente, con mi conocimiento, no se ha dado. No se ha dado. Segunda, pero sí le da una condición especial de acuerdo a la ley belga de lo que se ha dicho, por estar casado y tener hijos con esa ciudadanía, ¿o no? Ya, pero este segundo principio, ninguno de los dos quiere decir que uno puede obviar una obligación legal si es que esto está dado conforme a derecho. Entonces, por eso insistía en lo importante, la primera parte, de que el Ecuador tenga que hacer bien sus deberes. La segunda es, si es que se enmarca dentro de un derecho, de un delito común, el cohecho es un delito común, penado con 8 años de reclusión, como ya ha sido condenado, entonces se excluyen estos 3 preceptos de acuerdo a la normativa internacional. Insisto, que no sean crímenes, o delitos políticos, militares o religiosos. Quien decide finalmente es el Estado. El Estado recluido. Como tal. Doctor Realpe, doctor Realpe, no sé si ahora ya podemos... Perfectamente, señor Rocha, muy buenos días. Un gusto saludarle, bienvenido. Bueno, ya en el marco internacional tenemos una visión. ¿Qué le corresponde ahora y qué instituciones deben actuar para, en la ejecución de la sentencia, deberían actuar? Para detenerlos, en el caso del señor Mera, vemos que de la prisión domiciliaria ya pasa a la cárcel. ¿Cuáles son los pasos para que incluso el ámbito internacional que nos ha dicho el doctor Santos se pueda cumplir y se pueda iniciar? Doctor Realpe, bienvenido. Muy buenos días, señor Rocha. Bueno, estamos ya afortunadamente en la etapa de ejecución. El juicio, uno de los juicios más importantes que ha tramitado la Corte Nacional de Justicia, ha terminado. Y quiero referirme a la situación jurídica de los hoy condenados. Glass en el momento ya tiene una pena de 14 años, pues de acuerdo al artículo 55 del COIP, las penas acumulativas en el Ecuador. Alexis Mera, él ya ha pagado parte de su pena en el arresto domiciliario, es decir, ha sido trasladado a la cárcel de La Tacunga con el fin de terminar de cumplir su pena condenatoria. De acuerdo al artículo 59 del COIB, el arresto domiciliario es imputable a la pena, es decir, la persona que estaría próxima ya a cumplir su pena de todos los procesados sería Alexis Mera. ¿Pero él también tiene 8 años o no? ¿Por qué dice que estaría próximo a cumplir su pena? Por la situación jurídica de los otros procesados, porque Alexis Mera, él estuvo casi un año en arresto domiciliario, es decir, que le faltaría. Y además, sumado al 60% al régimen semiabierto, que tiene que cumplir solamente el 60% de la pena. Es decir, que Alexis Mera posiblemente unos 3 años y un poco más o menos, le faltaría para cumplir la pena. En cuanto a Rafael Correa, el doctor Santos ya ha explicado algún análisis, pero yo quiero ser un poquito más objetivo. Creo yo, y que la ciudadanía no se haga ilusiones. Rafael Correa no va a ser nunca extraditado al Ecuador. Y creo por 3 razones.
Rafael Correa tiene invertido en el país Bélgica decenas de millones de dólares en algunos negocios, está casado con una señora de nacionalidad belga, tiene 3 hijos belgas. Rafael Correa fue un presidente de la República, debe estar ya haciendo los trámites de asilo político y además por estas consideraciones y por ser un acto soberano del Estado belga, a pesar de que haya o no convenios internacionales de extradición, es en última instancia el gobierno belga quien decide expulsarle o no a una persona, y creo yo que no le va a expulsar. Lo que quedaría en cuanto a Rafael Correa es el principio de derecho internacional, el principio de reciprocidad. ¿Qué es esto? Que ojalá alguna vez en el Ecuador sea detenido algún ciudadano belga que sea requerido por la justicia belga, y haríamos un cambio de procesados, un cambio de condenados, le enviaríamos nosotros a este preso belga y el gobierno belga le remitiría a Rafael Correa. Quiero referirme también en cuanto a la situación jurídica brevemente de la señora María Duarte. Yo creo que igual esto pasarán muchos años para que ella sea sometida a la justicia ecuatoriana y vaya a la cárcel, porque tenemos ya experiencia con lo que pasó con Julian Assange en Londres. Estuvo cerca de 6-7 años en esta residencia en la embajada ecuatoriana, y esta señora estará también en la embajada de Argentina, cubierta por la diplomacia argentina, hasta que por lo menos no cambie un gobierno en la República de Argentina. En ese momento, cambiando el gobierno, pudiera ser que sea expulsada y entregada a las autoridades. En cuanto Doctor Real Pexi, me gustaría, por ejemplo, decirle sobre los otros que no se conoce dónde están. ¿Quiénes tienen la responsabilidad de ubicarle? ¿La policía nomás? La Interpol, sí, la International Police, la Policía Internacional tiene la obligación ya de actuar en este momento. Creo yo que ya el Tribunal de Ejecución, el Tribunal Penal debió haber remitido ya a la Interpol ecuatoriana los oficios para que sean buscados y capturados estas personas, primero a ser buscados aquí en el Ecuador. Una vez que se determine que no están en el Ecuador, tendrán que remitir me parece que son 194 países los miembros de la Interpol Internacional, tendrán que remitir a los 194 países la alerta roja o la difusión roja, que algunos de ellos ya tienen difusión roja, como el caso de Rafael Correa y el señor Alvarado. De ellos ya se ha venido tramitando ya la difusión roja, y la Interpol ha pedido algunos requisitos para dar paso a esta difusión roja. Creo yo que debe ya la Policía Internacional empezar a la búsqueda y ubicación de estas personas. Y en el momento en que se les ubique, no sabemos en qué país pueden estar, el momento en que se les ubiquen, ser detenidos y puestos a órdenes del gobierno o de las autoridades judiciales del país donde sean detenidos para el proceso de extradición. Eso sería la forma más rápida que tendría la justicia ecuatoriana de dar con el paradero de estas personas. Yo quisiera que escuchemos lo que dice el ministro de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Esto es lo que da como, digamos, ya los resultados de la sentencia serían así. Debe procederse a la extradición y debería cumplirse, porque sencillamente es una decisión de un Estado soberano y tiene que haber una relación y una petición de Estado a Estado, de modo tal que no puede ser en estricto derecho, no puede haber un cuestionamiento, porque existe una sentencia, ahora ya la sentencia está firme, está ejecutoriada. He de reiterar que es expresión de la justicia de un Estado soberano, y eso es entonces lo que tendrá que decirse en la petición y naturalmente sustanciarse de conformidad con la ley. Existe un trámite previsto en la ley que precisamente amerita la petición inicial por parte de este tribunal del que formamos parte, y que hace la petición a la presidenta, la doctora Paulina Aguirre Suárez, presidenta de la Corte Nacional de Justicia, quien, de conformidad con la ley, tiene la competencia como autoridad central para realizar el proceso de extradición. Yo creo que es algo fundamental. ¿Y eso ella se lo hizo, doctor? El día de ayer hubo una providencia inicial que abocamos nuevamente conocimiento como tribunal para ejecución de la sentencia, y se dieron estas diferentes disposiciones que he referido. Doctor Santos, estas son ya digamos, los pasos que da la justicia ecuatoriana. Como usted nos recordaba, habrá que
seguir la institucionalidad, la legislación nacional, vía Corte Nacional, la presidenta, ella a la Cancillería y la Cancillería a sus gobiernos. Pero yo le planteaba un tema, porque sabemos o se dice, para hacerlo así, están 2 o 3 sentenciados, están en Venezuela y el Ecuador no reconoce al gobierno de Venezuela, reconoce a otro que está, digamos, que para los ecuatorianos está en el ejercicio de la presidencia. En estos casos, ¿qué otras dificultades encuentra Esteban? Sí, efectivamente, yo concuerdo en que el hecho cierto, real, de lograr una extradición es sumamente complejo. Tal vez en donde discrepamos un poco es en los términos objetivos de justamente cómo se puede lograr este objetivo. Yeah. Primero, y solo algunas apreciaciones puntuales, el derecho justamente de repetición que se debe en los estados es un principio consagrado del derecho internacional, que más que esperar a que exista un detenido del otro lado, es un principio soberano que deben respetar los estados que se deben a un estado de derecho. Yo creo que es muy complicado, para terminar simplemente el tema Bélgica y enfocarnos ahora en Venezuela, porque el Estado belga se debe no solo a su normativa nacional, sino que justamente... También al europeo. No, correctamente, correcto. Y en esa medida, quienes tienen que difundir, como bien se ha dicho, esta orden de detención y captura es la Interpol. La Interpol en este momento se negó, recordemos, en el 2018, a procesar, pues, justamente a detener al señor Correa, porque en ese momento... no tenían... Correcto. No tenía la sentencia en firme, digamos. Y efectivamente, y Correa pudo darse alardes en esa medida, sosteniendo que este era un tema político como tal. Y por eso es que es muy importante que se le ve dentro de los cánones del derecho, porque de lo contrario, si es que se bloquea al interior de la Interpol, hasta ahí quedaría un poco el problema, el trámite de la extradición como tal. Cuando se habla puntualmente de Venezuela, efectivamente, como muy bien se ha dicho Francisco, hay un problema cuando los dos estados han roto relaciones. El Estado ecuatoriano reconoce al gobierno interino de Juan Guaidó, en esa medida no tiene una comunicación formal con las autoridades que a criterio del Estado ecuatoriano se encuentran usurpando el poder en Venezuela. En este momento, al no considerarse que existe un Estado de Derecho pleno en Venezuela, es muy difícil que se pueda aplicar a cualquier tipo de reciprocidad y por lo tanto un proceso de extradición formal. Y finalmente, con respecto a la señora Duarte, yo considero que no estaríamos ante un caso como el de Julián Assange, porque creo que entre dos estados tan amigos como la Argentina y el Ecuador, el tener un escenario en donde tengamos a una ex ministra en este momento prófuga de la justicia ecuatoriana viviendo en el hipercentro de Quito por varios años, yo entiendo la lógica del gobierno kirchnerista que en este momento pueda tener afinidad ideológica, aún así estamos hablando, insisto, de un derecho común y que por lo tanto el lograr justificarlo al interior de la Argentina va a ser sumamente complicado, más aún cuando la Argentina y sus representantes en este momento también están pasando una época muy complicada, no solo en el índole política como tal, sino que dentro de su institucionalidad como tal. Entonces yo tengo por lo menos de esperanza que el Estado de Derecho se llegue a cumplir y que por lo tanto el pronunciamiento de la administración kirchnerista, en este caso a través del señor Fernández, sea pegado a la norma jurídica. Sería extremadamente atípico el lograr tener esta situación, sin embargo evidentemente puede ser una realidad como lo está haciendo en este momento. El Estado ecuatoriano, si bien estamos dentro del ecuatoriano, esta ficción legal de que los espacios, los compendios diplomáticos se consideran justamente como territorio de esa nación y por lo tanto no se puede ingresar. Doctor Realpe, de lo dicho por el señor doctor Iván Saxela, miembro del tribunal que va a ejecutar la sentencia, y claro, él dice ya están iniciados, ya hay una providencia. Usted decía no va a ser extraditado por varias condiciones. La Interpol exigía algún cumplimiento, entre ellos tener la sentencia ejecutoriada. ¿Qué casos recuerda usted de que no se haya tramitado el pedido vía Interpol, por ejemplo, y las otras cosas que habrá que hacer para encontrar ya no solo a las personas sentenciadas, sino además para cumplir las otras partes de la sentencia, doctor Realpe? Bueno, uno de los casos más emblemáticos, diría, con la palabra esa que tenemos de un proceso truncado de extradición, es con Ramiro González. Mire usted que Ramiro González fue detenido, estamos a pocos metros aquí en el Perú, y se había indicado ya por las autoridades policiales que ya mañana venía Ramiro González detenido. Y ha pasado varios meses de eso y no ha sido repatriado, no ha sido expulsado. Se ve que no se cumplieron todos los requisitos.
Y algunos sostienen que no se cumplieron a propósito. Sí, el problema es que el trámite de extradición de un prófugo de la justicia es un asunto muy complicado. Tiene, dentro de la legislación interna de cada país, tiene una cantidad de recursos, una cantidad de apelaciones, las instituciones tienen que cumplir con varios requisitos. Quiero referirme en cuanto a la petición que hizo Interpol a la negativa de cuando se solicitó la difusión roja para Rafael Correa en el año 2018. No es que la Interpol dijo que necesitaban que la sentencia esté ejecutoriada. Para que la Interpol detenga a una persona con difusión roja no se necesita que la sentencia esté ejecutoriada, sino ciertos requisitos muy sencillos, por ejemplo, las huellas digitales, fotografía del procesado, el delito por el cual está siendo perseguido y que ese delito también conste en la legislación del país donde ha sido detenido. Entonces no es el pretexto para Interpol de no haberle detenido a Rafael Correa. Y entonces, ¿cuáles eran los argumentos, si usted los conoce, de la Interpol? Los argumentos era que no se envió requisitos sencillos de Rafael Correa. No se determinó específicamente cuál era la participación de este señor en el delito por el cual estaba siendo procesado. Por eso, para eso se necesita la sentencia. No, porque puede ser también con un auto de llamamiento a juicio. La sentencia ya es Pero cuando usted nos dice, doctor Realpe, cuando usted nos dice se necesita por el delito que está siendo juzgado, la tipificación del delito más claro está en la sentencia. Bueno, en la sentencia está el delito y la pena, pero hay otras piezas procesales, por ejemplo, pueden servir. Ya. Entonces, ¿usted creería que hubo fallas también en eso, en las cosas mínimas? Sí, hubo un apresuramiento de la justicia ecuatoriana en remitir la petición a Interpol para que Rafael Correa sea detenido. Y como digo, no se envió requisitos sencillos, por ejemplo, las huellas digitales de Rafael Correa, una fotografía actualizada o de las últimas fotografías de Rafael Correa, y específicamente cuál era la participación o no estaba claro el delito por el cual él estaba siendo perseguido. Quiero referirme en cuanto manifestaba el doctor Santos al principio de reciprocidad. El principio de reciprocidad sí puede, en la práctica sí puede dar buenos frutos en el Ecuador. Yo creo que por ese lado podría algún momento Rafael Correa ser extraditado al Ecuador. Quiero también referirme en cuanto a una parte de la sentencia condenatoria, que es la reparación integral. Creo yo, hasta el momento no se ha recibido por parte de los procesados, ninguno de ellos ha pagado parte de la reparación integral. Bueno, hay un empresario que ha solicitado la cuenta. Sí, él ha hecho un ofrecimiento, esperemos que lo cumpla, esperemos que en los próximos días por lo menos este empresario deposite en las cuentas del Estado, deposite los dineros ofrecidos. Pero, por ejemplo, en el caso de Rafael Correa, es imposible que él devuelva un solo centavo de la reparación integral que consta en sentencia. Igual, María Duarte igual, la mayoría de procesados... ¿Por qué cree que es imposible? Es imposible, de tal manera que... Pero le decía, doctor Realpe, ¿por qué cree que es imposible que devuelvan algo? ¿No tienen nada a su nombre? No tienen nada a su nombre. Mire, Rafael Correa, antes de irse, antes de fugarse del Ecuador, hasta una casa valuada en aproximadamente $400,000 fue poniendo a nombre de su hijo mediante la donación. Es decir, ellos ya sabían que no iban a regresar nunca más al Ecuador y hasta esas pequeñas cantidades, digo pequeñas cantidades para el monto del perjuicio y el monto de que se fueron llevando, hasta esas pequeñas cantidades fueron poniendo a buen recaudo. De tal manera que el Ecuador lo que necesita es recuperar los dineros robados con el fin de utilizar esos fondos en salud, en educación, en pago a los médicos, en pago a los policías. ¿Y cuál es el beneficio que tiene el Ecuador con esta sentencia condenatoria? Si bien es cierto que la justicia ecuatoriana ya ha estado dando muestras de independencia, la justicia ecuatoriana ya está dando la administración real, efectiva de la justicia, pero hasta el momento los ecuatorianos, del pueblo ecuatoriano y el Estado ecuatoriano no ha sido beneficiado absolutamente en nada porque no se ha podido recuperar ni un solo centavo de las cantidades que se llevaron. No solo que no ha sido beneficiado, nos han ido robando. Entonces, si nos han robado. Doctor Santos, esta apreciación que podría ser, digamos, también de una apreciación política,
¿cuánto o qué características de casos puede ser? Porque es un expresidente, podrían tomar que el solo ese hecho ya hay una persecución política y no la persecución de un delito. Y en otros casos, si es que la legislación internacional nos puede ayudar a recuperar, como ha dicho el doctor Realpe, algo de lo que nos han robado, esta reparación económica, si es que encontramos bienes en otras partes, cuentas bancarias, ¿qué requisitos deberíamos tener para poder actuar o que la Procuraduría, que en este caso es la que le corresponde, actúe, doctor Santos? La extradición efectivamente es una institución muy compleja en sí mismo. Los casos de éxito efectivamente son muy limitados. Y si vemos dentro de la historia de la región, en este momento tenemos un expresidente del Perú, el señor Toledo, que se encuentra también presto a ser repatriado al Perú desde hace algunos años por un tema justamente de la corrupción que se dio a lista de todos los ecuatorianos que se encuentran justamente esperando justicia y que se encuentran refugiados en ese país también es interminable. Es muy difícil darlo. Mencionábamos en su momento el caso Fujimori, que simplemente fue denegado esta extradición por parte del Japón, y el momento en el que se da su aprehensión es cuando el señor Fujimori, viajando del Japón como un ciudadano japonés, llega al Chile, y Chile finalmente por un principio de puntos de conexión y la nacionalidad efectiva, que son dos principios del derecho internacional. El primero, la nacionalidad efectiva, insisto, ¿cómo puedo yo determinar la nacionalidad de un país? Y los puntos de conexión refieren a la fórmula en cuál de las nacionalidades es la que más ha logrado prevalecer. Me explico de otra forma. Si una persona fue presidente de ese país, pues claramente los puntos de conexión... La nacionalidad efectiva, en este caso, la de Fujimori es la peruana, y lo mismo podríamos decir de Correa con respecto al ecuatoriano. El momento en el que Fujimori llegó a Chile como japonés, Chile lo que dijo es: no señor, para mí usted es un ciudadano peruano. Con mi absoluta discrecionalidad como Estado soberano, y yo tengo una orden de detención y captura de un Estado amigo, y por lo tanto es arrestado en Chile, y de Chile es extraditado. Pero ahí sí funcionó la Interpol, en cambio. La Interpol sí aceptó la difusión roja. Lo que quiero dejar claro es que el Japón no lo permitió. Japón no lo permitió en su momento porque argumentaba que estábamos hablando de un japonés y que por lo tanto no podía extraditar a uno de sus nacionales. En el tema del señor Toledo, sabemos todos que se encuentra en este momento justamente aguardando un proceso de extradición al Perú por todo el problema, el escándalo de corrupción de Odebrecht, pero en la práctica sigue sin tener un buen puerto. Podríamos hablar, insisto, de casos interminables como la del señor Pollo, del primo del señor Correa, en fin, la lista lamentablemente de todos los presos latinoamericanos que se encuentran refugiados en países del primer mundo es muy extensa. Ahora, entonces... Si es que el expresidente, por ejemplo, por el ejemplo que usted ponía de Fujimori, decide viajar a otro país, claro, en la Unión Europea la legislación un poco como que va homogenizando, pero decide viajar a otro país latinoamericano, como México, por ejemplo, que también tiene otros ecuatorianos, o quizá algún centroamericano, ¿podría ser detenido ahí si es que la Interpol acepta la difusión roja, será? Dos puntualizaciones. Efectivamente, la norma comunitaria obliga a los Estados miembros de la Unión Europea a marcar un marco justamente comunitario. Finalmente, estas decisiones son absolutamente discrecionales de cada uno de los Estados. Entonces, si bien, insisto, Bélgica puede tener un criterio, no es menos cierto que el día de mañana cualquier otro país del Estado Schengen pueda tener otra actitud frente a eso, ¿ya? Cuando estamos hablando justamente de estos delitos, es la discrecionalidad final que tiene un Estado, por un lado, de otorgar o no otorgar un asilo, y asimismo, cuando hablaba de estos dos principios del derecho internacional, de los puntos de conexión para poder determinar una nacionalidad efectiva. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas personas justamente tratan de hacer un mal uso de su nacionalidad efectiva con el único objetivo de tratar de obtener réditos de la justicia. Esto no solo en estos casos de prófugos de la justicia, sino también, por ejemplo, en el mundo de las inversiones. Hemos visto un montón de gente ya ahora
teniendo pasaportes español, pasaportes italianos en virtud de este reconocimiento. Si yo soy ecuatoriano, puedo demandarle al Estado ecuatoriano, por ejemplo, en un tema de un arbitraje internacional, argumentando que yo soy un inversionista extranjero porque mi nacionalidad, un pasaporte me da de otra nacionalidad. Entonces, el tema justamente en el marco del derecho internacional es complejo y por eso es tan importante estos dos principios que lo acabo de mencionar. Finalmente, y creo que con esto es lo importante que se tiene que quedar las personas, en mi criterio, es que el Estado ecuatoriano tiene un deber de actuar conforme a derecho. La única excusa, porque esa es la palabra que tienen en este momento las personas que están siendo perseguidas, es lo que ellos dicen, por un tema político, de índole ideológica, de índole netamente, insisto, de una controversia política. Y esto no es así porque tenemos ya una sentencia en firme que condena a estas personas por un delito común. Y en esa medida, si es que el Estado ecuatoriano logra hacer su deber de hacerlo por los cánones diplomáticos, por los cánones legales apegados a la norma, justamente justificar, no debería existir ningún impedimento para que un Estado dentro de la comunidad internacional que respete una normativa internacional proceda justamente con esta normativa y el proceso de extradición se termine. Claro, doctor Realpe, entonces, claro, usted nos ha dicho no van a volver, no vamos a poder recuperar, no tienen nada, incluida la casa, como usted nos recordaba, del expresidente, fue donada, me parece, al hijo, le entregó en propiedad al hijo, pero también se podría declarar eso como un acto delictivo, el haber entregado esa casa, y claro, ¿qué más se puede hacer? Porque de lo que usted nos ha dicho, un poco la reparación va a ser bien difícil, doctor Realpe. Sí, creo que yo no tengo ninguna esperanza, primero, de que Rafael Correa sea extraditado al Ecuador. Eso no vamos a ver los ecuatorianos nunca. Segundo, de los dineros llevados específicamente de Rafael Correa, Glass y la señora María Duarte, de igual manera, no vamos a poder recuperar ni un solo centavo. Mire usted, por ejemplo, que la señora María Angélica Duarte está alegando ser una perseguida política y están pidiendo asilo político. Esto es una burda, este es un burdo planteamiento, abusando del derecho internacional, específicamente del artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en que solicita o autoriza o beneficia a cualquier ciudadano del mundo a pedir asilo político en otro país cuando son perseguidos políticos, Y estos Pero eso califica el país al que se recurre, pues. Correcto, esa es la soberanía del país al solicitante del asilo. Claro. En este caso, Argentina, al que ha recurrido la señora Duarte, claro. Pero definitivamente es un abuso del artículo 14 de la Declaración Universal, porque ese artículo ampara a las personas que realmente son perseguidos políticos. En base a esto, en el evento de que el gobierno de Argentina le dé asilo político a la señora Duarte, y yo espero que el gobierno ecuatoriano no le dé el salvoconducto para que esta señora sea trasladada de la embajada. Eso ya hizo saber la ministra del Interior. Dijo que no le darán. Eso transitoriamente, eso manifestó. Usted sabe que en política todo es posible y esto puede cambiar de ideas en cualquier momento, o el nuevo gobierno que viviera en el Ecuador puede cambiar. Ojalá ninguno de los gobiernos le dé el salvoconducto para que esta señora fugue. Doctor Realpe, siento que usted no tiene ninguna esperanza en la aplicación de la ley de la justicia y que además ve imposible que También la gente decía que era imposible juzgar al expresidente y a su gobierno, y está juzgado y tiene sentencia, doctor Realpe. No, eso es correcto, ¿no? Y eso se ha dado. Yo nunca tuve dudas de que se cumpla la sentencia y cumplan una pena los altos dirigentes de Alianza País y del Estado ecuatoriano, Rafael Correa y su gente. Lo que yo estoy diciendo es que él, por ejemplo, Rafael Correa no va a ir a una cárcel ecuatoriana, no va a ir nunca preso y que no se va a recuperar los dineros. Eso es parte de la sentencia condenatoria. Y realmente yo lo que quiero hacer es práctico y espero que no. Se tiene ofrecido uno de los procesados entregar una cantidad de dinero. Ojalá sea verdad eso, porque esos dineros que tanto necesita este momento el Ecuador para que sean invertidos inmediatamente en salud, porque se nos viene un problema de la pandemia grave que el Ecuador necesita recursos económicos. Pero no solo la pandemia, la quiebra en que nos han dejado por lo que se han robado. Esto dijo la ministra de Gobierno el día de ayer.
De ninguna manera el Estado ecuatoriano piensa autorizar su salida de la embajada. Es decir, si se llega a requerir un salvoconducto, de ninguna manera esto va a ser concedido, porque nos parece que es un abuso de esta figura del asilo, que una persona que tiene una sentencia penal ejecutoriada, condenatoria, pretenda beneficiarse de una figura que tiene un objetivo distinto. Doctor Santos, ahí está una respuesta no política, sino diría, sí, de la ministra de la política, pero una respuesta que dice, no, aquí hay una sentencia. Esa parece va a ser la posición del gobierno nacional, que la aplicará en virtud de lo que pida la Corte Nacional, Esteban. Sí, correcto. Y si me permite, yo tengo una visión por favor esperanzadora en la medida en la que concuerdo mucho con todos estos casos de corrupción y que muchos de los ecuatorianos sintamos que no existe justamente un Estado de Derecho y que las personas que han logrado ostentar cuotas de poder jamás jamás purguen por justamente todos los delitos que han cometido. Aún así, si vemos el escándalo de lo que fue esta magnitud de Odebrecht y las implicancias que ha tenido, nunca nos hubiéramos imaginado tantos expresidentes detenidos, presos o cumpliendo justamente una pena. Hablábamos del caso peruano, cuando se hubiera imaginado a una persona que gobernó ese país con hierro por más de una década, en este momento justamente. Yo creo finalmente que si el Estado ecuatoriano entiende que tiene que haber una separación de los poderes, que se entienda justamente que esto no es un tema político, que se entienda justamente que de lo que estamos hablando son de delitos muy graves que se cometieron en contra de todos los ecuatorianos y que por lo tanto esto no tiene nada que ver con un caso político, tiene que ver netamente en la índole jurídica como tal. Si se respeta la imparcialidad, si se respeta la decisión de los jueces y podemos justamente marcar un precedente, yo creo que en Latinoamérica se puede empezar a dar un cambio. Nadie dice que no va a ser largo, nadie dice que no va a ser demorado y nadie dice que no va a ser muy complejo. En esa medida yo creo que los precedentes que se tienen que sentar es que finalmente se empiece a actuar conforme a derecho, conforme a la ley. En este punto tenemos un avance muy importante que ya se ha logrado históricamente tener un fallo así de complejo. Un fallo en donde una persona que en la historia del Ecuador nunca antes había acumulado tanto poder, tanto dinero y tanta riqueza dentro de una misma administración. Se ha comprobado, se ha demostrado y se ha sentenciado justamente estos actos de corrupción y por lo tanto, una vez que se ha hecho este trabajo tan arduo, es importantísimo que se cierre justamente este ciclo. Cuando se habla del tema de extradición de las personas requeridas desde afuera, que es lo que hemos hecho en todo este espacio, y ahora de las personas que se encuentran dentro del Estado ecuatoriano, yo personalmente le veo en eso sí imposible, más allá de gobierno, está claro que el Ecuador no va a entregar ningún salvoconducto y más bien por el contrario, yo creo que puede pasar al inverso, si en el tiempo cambia un poco el alineamiento ideológico y político de la República de Argentina, que pase, insisto, lo que pasó con el señor Julián Assange. Claro. Dio un nuevo gobierno y el nuevo gobierno simplemente dio paso a los requerimientos. Al ojo de esta persona. Correcto. Entonces, lo importante es aquí separar dos cosas, lo que es político de lo que es jurídico. Tenemos una sentencia ratificada en firme y en este momento las instituciones ecuatorianas tienen una prueba de oro al demostrar justamente su imparcialidad, su apego a derechos y su eficacia justamente para poder demostrar que todos los ecuatorianos, no importa nuestra condición social o el poder que se haya amasañado, tenemos que cumplir y nadie puede estar por encima de la ley. Es un precedente importantísimo, es un precedente muy complicado, pero creo y estoy esperanzado justamente en que el cambio se pueda dar cuando la institucionalidad prime. Tomará su tiempo, sí, es un pero precedente y ojalá son pasos que se van dando. Doctor Realpe, doctor Realpe, para concluir, entonces, las próximas acciones solo le corresponden a la policía y a la procuraduría. Sí, justamente la Procuraduría es el abogado del Estado ecuatoriano, no es la víctima, como decía el doctor Saquister el día de ayer, dijo la Procuraduría es la víctima. La víctima es del Estado ecuatoriano, es del pueblo ecuatoriano, son la gente pobre. Lo que quería decir, me parece, sí, usted tiene razón, lo que quería decir era que nos representa a todos los que nos han robado. Claro, es la Procuraduría, siendo el abogado del Estado, tiene que en este momento buscar los mecanismos legales para recuperar algo de los dineros, es decir, para que sea la reparación integral que manda la sentencia, sea algo real, buscar la manera jurídica. Sus abogados tienen que pensar y quemarse la cabeza pensando cómo recuperar los dineros robados para que esta sentencia tenga un final feliz. Realmente el hecho de haber conseguido una condena en contra de altos funcionarios del Estado es un punto importante para la vida jurídica y para la vida democrática del país.
pues esto senta un precedente que la Administración de Justicia está buscando y está demostrando ya imparcialidad e independencia. Por lo tanto, consolidar la institucionalidad. Claro, la institucionalidad, el régimen democrático, el régimen de derecho. Estamos los ecuatorianos ya viendo luces de democracia en el Ecuador. Y por lo tanto yo lo que espero es que encuentren los mecanismos reales de recuperar parte del dinero robado. Porque mire usted, por ejemplo, esta famosa ley de extinción en el evento de que esta ley sea aprobada y el presidente ponga el ejecútese, no nos sirve para este proceso absolutamente en nada, porque esta ley es a partir de su aprobación hacia el futuro. Es decir, pero tiene ahí algunos mecanismos, pero tiene mecanismos que pueden llevarnos hacia atrás. Mecanismos que pueden servir para eso, doctor. No, porque esta ley de ser aprobada entraría en ejecución. No tiene retroactividad. A partir de la fecha de su aprobación hacia el futuro, es decir, para las próximas personas que cometan delitos y se roben los dineros del Estado. Esperemos que no se cumple esa predicción, que los que vengan sean gente que respete la ley y el derecho, ¿no? Yo quiero agradecer al doctor Esteban Santos y al doctor Gonzalo Realpe, que ha estado con Ramiro, no pudimos tomar contacto. A los dos, muchísimas gracias por reflexionar y por un poco aclararnos el panorama de la ejecución de la sentencia. Esteban y Gonzalo, muchas gracias. Gracias, señor Rocha. Buenos días. Buenos días. Enseguida volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Por las mancuernas y guantes serían $35. Perfecto. Voy a pagar con BDP Wallet. El código, por favor. 112410. Con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de